No estamos solos, el Señor está. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús, amén. Él tiene poder, Él tiene poder. Por eso la palabra de esta mañana es: Dios es grande, amén. Dios es grande. Al que oramos en esta mañana es grande. No hay nada imposible para Él, amén. No hay nada imposible y nuestra mente tiene que ser transformada, renovada, porque quizás los problemas de la vida hacen que nuestra mente sea muy finita. Ya somos seres finitos aquí en la tierra, tenemos principio y fin, nacemos y morimos, amén. Pero Dios nos dice: ustedes son seres eternos, les di un corazón para vivir por toda la eternidad. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, nuestra vida comienza a ser transformada. Y nuestra forma de pensar tiene que ser también transformada. Y salir de ese lugar y empezar a entender que Dios nos ha creado como seres eternos. Amén. Porque Él es eterno. Y para nuestras vidas Dios tiene preparadas cosas grandes. Porque Él es grande. Amén. Él es grande. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Sí, Señor. Por eso esta oración de esta mañana es tan importante, porque uno se rinde al Espíritu Santo y uno le dice: Señor, empezá a trabajar en mí. Renovame. ¿Por qué? Porque acá tenemos una forma de pensar, a veces hasta puede ser estructurada. Y Dios quiere cambiarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Le invito a tomar asiento, vamos a hablar de esta palabra, vamos a compartir el mensaje. Pero como hijos de Dios en el andar en Cristo, hay mucho por hacer. ¿Amén? ¿Usted reconoce que Dios tiene mucho para hacer en tu vida, en su vida? Bueno, es verdad. ¿Por qué? Porque Él nos tiene que renovar en nuestra forma de pensar. Y no importa la condición en que hayas llegado a Cristo, no importa la condición en que hoy te encuentres, lo importante es que permitas que Dios haga la obra. Porque hay una promesa que dice que el que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. Así que el primer paso es decirle: Señor, te recibo en mi corazón. Acá estoy. La condición en que te encuentres, deja que el Señor entre a tu corazón, a tu vida. Y a partir de ahí empieza esa obra poderosa, sobrenatural. Y Dios primero nos visita, empieza a ordenar en nuestras vidas, nuestro corazón. Empieza a hacer la obra, pero también empieza a renovarme en mi forma de pensar. Y una de las áreas en que Dios va a trabajar es que en mi mente se rompan las estructuras terrenales, para que yo entienda que en Cristo tengo una vida totalmente diferente. Yo empiezo a experimentar la gloria de Dios y empiezo a experimentar milagros, señales, cosas que para mí parecen imposibles, que yo no las puedo lograr con fuerzas humanas. Bueno, Dios comienza a hacer la obra. Amén. Y es acá donde yo tengo que ser transformado, donde tengo que cambiar. Pero en eso tengo que decirle al Señor: Señor, hacé la obra en mí, hacé la obra, transformame, cambiame, así que yo pueda cambiar en mi forma de pensar. A veces la humanidad se ha enquistado tanto en nuestros corazones que somos tan racionales, pensamos todas las cosas, que no damos lugar a que Dios haga algo en lo sobrenatural. Y es ahí donde el Señor quiere obrar, amén. Quiere obrar, quiere transformar mi vida. Así que vamos a ver en la palabra muchos hombres de Dios que experimentaron la gloria de Dios. Pero el primero, el profeta Elías. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? ¿No? Un hombre de Dios poderoso, un hombre muy especial. Porque él andaba solo en el desierto, parecía un profeta, andaba como loco malo, andaba en el desierto y muchos no querían ni que se acercara el rey, por ejemplo, no querían ni que se acercara al palacio porque cada vez que profetizaba era para líos.
Bueno, y el profeta Elías vivió en un tiempo en Israel que era un tiempo de mucha apostasía. ¿Por qué? Porque ellos, que eran pueblo de Dios, abandonaron la fe y habían ido a creer, a adorar a otros dioses, al dios Baal. Y el profeta Elías no lo podía entender, estaba enardecido por esa situación. Entonces los desafía a los profetas, a los falsos profetas del dios Baal, los desafía a ver quién era más poderoso, ¿no? Qué ministerio tenía, ¿no? Y seguramente usted conoce la historia. Y los desafía, eran 400 profetas que estaban inclusive colocados por el rey, por la reina, ¿no? Entonces tenían hasta mucho poder político, tenían autoridad. Y este hombre, que estaba prácticamente solo en ese momento, se enfrenta ante ellos. ¿Para qué? Para proclamar que Dios es grande. Dios es grande, amén. Y dice esta palabra. Después le dice Elías, después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Gloria a Dios. Y no saben qué pasó. Que Dios respondió a esta oración, amén. ¿Qué Dios respondió a esta oración? El Señor. El Señor. No fue avergonzado Elías, sino que dice la historia bíblica que cayó fuego del cielo. Bueno, y después pasó de todo, ¿no? A partir de ahí empezó la historia. Elías ya estaba embalado, los mató los 400 profetas, ¿no? Era una época muy dura esa, ¿eh? No era este tiempo, sino era enseguida los sacrificó. Pero después tuvo confrontación, pero Dios nunca lo dejó solo, sino siempre estuvo con él. Aún en los momentos en donde él estaba levantado en fe y aún en los momentos en donde él bajó los brazos, Dios lo sostuvo. ¿Por qué? Porque él es grande. Como estuvo con Elías, va a estar en tu vida, va a estar en tu casa, va a estar en tu familia, porque él es grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este tiempo vivimos un tiempo de mucha apostasía. Hay muchos que usan el nombre de Dios para cualquier cosa, para beneficio propio, para manipular personas, para engañar, para mentir. Hay mucha mentira, ¿verdad? Hay mucha apostasía. Y a veces los creyentes nos replegamos tanto que tomamos una posición muy pasiva y nos olvidamos que nuestro Dios es grande, que Él es poderoso y su gloria se va a manifestar. Su gloria se va a manifestar. Así que aunque en la sociedad haya mucha apostasía, mucha mentira, mucha maldad, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, no dejes de proclamar que Él es grande. El Señor no te va a avergonzar. No dejes de declarar que Él hace grandes milagros y que el Señor va a ir delante de tu vida, te va a respaldar con grandes milagros, con grandes señales, no importa lo que te rodee, el Señor se va a manifestar, amén, a favor de la iglesia, a favor de su pueblo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Otra palabra. Eliseo, otro profeta, un discípulo de Elías, ¿no? Dice, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario, el ministro de Economía de ese momento, ¿no? El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo respondió, lo verás con tus propios ojos,
pero no podrás comer nada de eso. Amén. Palabra dura, pero contundente. Gloria a Dios, bien fuerte. Bien fuerte porque Dios es grande y hace cosas grandes. Acá el profeta Eliseo suelta una palabra, dice, en un instante va a cambiar la economía. En un instante va a cambiar la economía. Imagínate que mañana salís al supermercado y el sueldo que tenés alcanza para que vivas todo un año. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con el trabajo de un día pagás todas las cuentas del mes. Gloria a Dios. Amén. Con la jubilación pagás todas las cuotas del año, la hipoteca, el alquiler, todo. Bueno, ¿qué puede decir tu ministro de Economía que está en la cabeza? O tu contador que tenés acá adentro, la calculadora. Eso es imposible. Como dijo el funcionario, es imposible, no dan los números, no dan los números. Aunque inclusive el Señor abriera los cielos, no se puede llevar a cabo. ¿Y qué le dice el profeta? Lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Por tu incredulidad. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto atenta contra aquello que Dios quiere hacer. Y es ahí donde está nuestra batalla. El funcionario no estaba loco. Lo que decía era algo racional. ¿Por qué? Porque el funcionario seguramente estaba con la calculadora todo el día sacando cuentas y él sabía que los números no daban para eso, porque no creía en lo sobrenatural. Amén. Si sos un cristiano, ¿cuántos son cristianos acá? Gloria a Dios. Y si estás por primera vez y andás en la duda, te desafiamos, te animamos a que creas en Cristo. Tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque los cristianos, los hijos de Dios, creemos en que Dios es grande. Y tenemos que vencer esta batalla que está en nuestro intelecto. El funcionario que tenés adentro. La calculadora que tenés adentro. Pero no solamente con lo económico, con todo lo que tratamos de analizar con nuestra mente terrenal. Tenemos que renovarnos en nuestra forma de pensar y creer que Dios multiplica. Creer que Dios hace milagros. Que aquello que inclusive nosotros vemos que no puede ser cambiado, Dios lo puede hacer por medio de un milagro. Por medio de un milagro. Amén. Por eso, queridos hermanos, el funcionario que tenés en tu cabeza se tiene que ir. Para creer que Dios es grande, hay que echar de nuestras vidas esa persona que calcula todo y que trata de razonar todo. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas maravillosas, más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Amén. Por eso si tenés un funcionario adentro, acá, si sos alguien que todo lo trata de razonar, bueno, el Señor en esta mañana por su palabra te desafía a que le creas a Él. Y si tenés un problema y estás tratando de ver la forma de cómo se va a resolver, orá al Señor. Él va a hacer el milagro. Pero no te va a pasar como este hombre. Lo vas a ver y lo vas a disfrutar. ¡Aleluya! Lo voy a ver y lo voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a creer. Amén. Ahora bien, no está mal razonar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esta manera. Por algo nos dio inteligencia, un cerebro, neuronas. Está bien pensar, pero más allá de lo que razonamos, siempre dar lugar a que Dios hace la obra. El funcionario cumplía su tarea y estaba bien que sea así. Estaba bien, como cualquiera de nosotros tenemos que administrarnos, hacer cuentas, ser responsables.
Amén. Si no sería, de otra forma sería ser místico. A veces hay personas que tienen la idea de que el cristiano es alguien que delira, que no sabe sumar 2 más 2. No, sabemos, pensamos, pero nuestra mente racional siempre está expectante, esperando un milagro del Señor. Creemos que Dios hace más. Amén. Por eso no está mal que saques cuentas, no está mal que hagas un presupuesto de lo que gastás, de lo que ganás. Está bárbaro. Eso es, inclusive la Biblia habla de que Él nos da el don para administrarnos. Así que los cristianos en esto tenemos que inclusive hasta ser ordenados y esperar que Dios hace la obra y ser ordenados. Hasta en un milagro Dios necesita que nos administremos bien. ¿Amén? No lo alcanzo a convencer, pero hasta en un milagro necesitamos que nos administremos bien. Y fíjense cuando Dios multiplica los panes y los peces, Él no es que se empezaron a multiplicar los panes y los peces y la gente empezó a correr por los panes y los peces y algunos comieron y otros no y se quedaron afuera. ¿Vieron cuando hay algo mal organizado? Cuando hay una reunión mal organizada, una cena mal organizada, ¿qué es lo que pasa? Unos comen un montón y otros no comen nada. ¿Amén? Puede pasar eso. Mirá si eso pasaba el día que el Señor hizo el milagro de los panes y los peces. Yo una vez fui a una fiesta y la mesa era larga y estaba al fondo y venían a servir y los primeros se comieron todo. Y yo que estaba al fondo no llegaba nada. A pan y vino terminé ese día. Bueno, la fiesta fantástica, la comida bárbara, pero a mí no me llegó nada. Me faltó fe seguramente, debe estar pensando. Yo no recibí nada. Bueno, imagínate si el milagro de los panes y los peces hubiese sido así. Hubiese sido un desastre. Y familias que comieron 12 peces llenos y otras familias que no hubiesen comido nada. Pero no, para ese milagro hubo administración. Jesús dijo, bueno, ubíquense en grupos de 10, divídanse para que el milagro se pueda repartir. Y así dice que se saciaron y comieron todos. También quiere decir que para recibir un milagro, para experimentar la gloria de Dios, tenemos que usar nuestro intelecto porque Dios nos lo ha dado, pero también estar preparados para el milagro. Estar preparados para el milagro, porque si tu intelecto atenta contra la fe, vas a decir no puede ser, como dijo el funcionario. Imposible. Aunque Dios lo quiera hacer, abra la ventana de los cielos, no se puede. Y chau, y ahí se corta la oportunidad de experimentar la gloria de Dios. Amén. Tenemos intelecto. Dios nos da capacidad. Dice, su espíritu nos da capacidad, sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento. Es más, si eras medio duro, medio cabeza dura antes de conocer a Cristo y no entendías nada, ahora en Cristo el Señor activa tus neuronas. Amén. Te hace sabio, inteligente. ¡Aleluya! Recibimos sabiduría de Dios. Amén. Recibimos sabiduría. Y en esta área económica necesitamos que Dios nos dé sabiduría, que experimentemos la provisión de Dios, pero también ser buen administrador, porque es un don del Señor. Amén. Los cristianos pagamos las deudas. Los cristianos no nos equivocamos en gastar mal para después no poder pagar. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad. Es más, vas a poder ahorrar. Es más, dice el Señor en su palabra que no vas a pedir prestado, sino que vas a prestar. Vas a prestar. ¡Aleluya! Porque Dios es grande. Dios es grande. Gloria a Dios. Y esto nos ayuda a levantarnos como pueblo de Dios, porque hay muchos cristianos que están sumamente endeudados. Bueno, hay que pedirle, Señor,
yo sé que eres grande, me vas a proveer. Algo parecido a lo que sucedió con Eliseo, que tu economía cambie en una forma poderosa, que tu mente se renueve y que esta situación que hoy te lleva a vivir siempre endeudado se revierta, porque la promesa dice que no vas a pedir prestado, sino que vas a prestar. ¿Lo crees? Créelo, porque Dios es grande. Créelo, porque Dios es grande. ¡Aleluya! Daniel no solamente puede cambiar la economía de una persona, de una familia, de una nación, también Dios puede cerrar la boca de los leones. El Dios de Daniel manda a su ángel. Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Dios cierra boca de leones, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios cierra boca de leones. Y también en esto tenemos que entender que Dios es grande. Y si hay leones merodeando alrededor tuyo, amén, el Señor tiene el poder y la autoridad para cerrar esas bocas. Van a andar. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el diablo anda como león rugiente. No es para que los cristianos estemos asustados. Ay, mirá, el león anda rugiendo. Él va a cerrar la boca del león cuando la tenga que cerrar, cuando quiera atacar tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Quiere decir, queridos hermanos, que primero a Elías Dios no lo avergonzó, porque Dios es grande. Segundo, a Eliseo Dios le proveyó, suplió para todas las necesidades y proveyó para toda la nación de Israel, de Samaria, porque Dios es grande. Amén. Y tercero, Dios va a cerrar la boca de los leones, de aquellos leones que rodean tu vida. Pueden ser grandes problemas, personas que quieran devorarte, quieran arruinar tu vida. Puede ser el diablo mismo. Dios te va a librar porque Él es grande. Gloria a Dios. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dios restituye el doble. Palabra para Job. Capítulo 42, 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Dios es tan grande que tiene el poder y la autoridad de que si algo perdiste, y no importa por qué situación fue, cuando uno clama a Él, Dios te va a dar el doble. Él te da el doble. Sí, Señor. Él nos da el doble. Pensá en tus pérdidas. Pensá en las pérdidas que tuviste en la vida. Las pérdidas. Bueno, el Señor te va a restituir el doble. Clama a Él. Él va a hacer justicia en tu vida. Él te va a dar el doble. Tan solo porque Él es grande. ¿Para qué? Para que uno como su hijo termine glorificando su nombre. Así que pueden ser pequeñas pérdidas, pueden ser grandes pérdidas. Dios te va a restaurar y te va a dar el doble. Cuando habla de restauración es que sana inclusive hasta tu interior. Tu interior, el que ha tenido grandes pérdidas. A veces las pérdidas son tan grandes realmente que uno dice no hay salida. Pero lo que hace el Señor te restaura de tal forma que ahora no lo podés entender, porque todavía no fuiste restaurado. Pero en donde Dios te restaura, vas a ver esa pérdida y no te va a causar el dolor, simplemente va a ser un recuerdo. Y no solamente te va a restaurar, sino que el doble de lo que perdiste, Él te lo va a dar.
Amén. Es promesa del Altísimo. ¡Qué gran misericordia! Por su grandeza. Por su grandeza. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Él quiere que en medio de su pueblo sea su nombre glorificado. Y su nombre va a ser glorificado cuando vemos lo que Él hace en medio de su pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque glorificamos su nombre, porque Él nos levanta, nos restaura, nos fortalece. El doble de lo que perdiste lo recibimos. ¿Por qué? Porque Él quiere que como sus hijos glorifiquemos su nombre por las grandes obras que hace en nuestras vidas. Amén. Le damos la gloria a Él. Le damos la gloria a Él. Vamos a otra palabra. Pedro y su prueba de fe. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Fíjese lo que le dice el Señor a Pedro, a Simón, ¿no? Satanás los está reclamando. ¿Para qué? Para sacudirlos un poco. Te van a zarandear. Ahí nos muestra que el enemigo va a intentar zarandearte. Amén. Te va a tratar de zarandear. Cuando alguien es sacudido, si hay algo suelto, se cae. Más vale que todas las piezas estén firmes, ¿no? Porque es importante entender que el enemigo nos va a querer sacudir como trigo, dice. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Gloria a Dios. Esto es una gran victoria. Y acá vemos la grandeza del Señor. Gloria a Dios. A ver si entendemos qué grande que es el Señor, que aún sabiendo, porque en este caso el Señor sabía que Pedro iba a ser sacudido, amén. Iba a ser sacudido, zarandeado de tal forma que en su fe él iba, y hablando del tema puntual, iba a terminar negando al Señor, al compañero del camino de 3 años, viendo cómo Él hacía milagros, al Señor que Él bendecía, que Él seguía, a su maestro, bueno, Él lo iba a terminar negando. Jesús sabía, Dios sabía todo eso, sabía la situación, sabía inclusive de su caída. Es más, el Señor me llama la atención, inclusive Él ora por él, dice: voy a orar por tu vida, pero no ora para evitar la zarandeada, no ora para evitarle el problema. Nosotros muchas veces oramos: Señor, evítame esto, pero Jesús en este caso por Pedro no oró: Señor, que el diablo no lo pueda zarandear. Ato las fuerzas del diablo, le prohíbo a Satanás que lo toque. No hizo eso el Señor. Lo ato, lo encadeno y lo mando a lo profundo del abismo. No, no, eso me llama mucho la atención. Yo hubiese librado, si recibía que alguien iba a ser zarandeado, el Señor, libralo. El Señor no lo libró. Igual fue zarandeado. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Él conoce toda la obra. El plano es completo. Amén. Por lo tanto, oró el Señor para que no perdiera la fe. Para que aún en el momento de la caída, Pedro se pudiera levantar y luego de levantarse aún pueda sostener a sus hermanos. Amén. Fíjense cómo es la grandeza del Señor, que aún en nuestra caída, aún en nuestra debilidad, aún en medio de nuestras miserias, Dios no se detiene con eso. Él ya te ve levantado, Él ya te ve firme y te ve sirviéndole. Te ve en medio de la obra, sosteniendo a otros. Fíjense que la grandeza de Dios, al caído aún lo ve ya con la obra completa, en pleno servicio, totalmente restaurado. Nuestra mente tan finita
al caído, ¿cómo lo ve? Caído. Lo ve sin salida. Pero Dios lo ve como una persona levantada y en pleno servicio. Queridos hermanos, no sé cuál hoy sea la situación de cada persona que está aquí, cada hermano, su familia, pero no importa cómo estés, lo importante es cómo Dios nos ve, porque esa es su grandeza. Amén. Esa es su grandeza. Y Dios te va a levantar, te va a levantar. Si esa situación ha pasado, si fuiste zarandeado, quizás no Satanás, un problema, o te metiste en un problema, una mala decisión. Y bueno, y estás algo parecido a ser zarandeado, vas de acá para allá. No parece que no hay salida y en medio de esa situación preguntás, ¿por qué pasa esto? No te lamentes por eso, no te quejes, simplemente orá. Señor, que mi fe no decaiga, que mi fe no falle y te vas a volver a levantar. Luego viene el propósito, luego viene la obra, amén. Por lo tanto, ahí entendemos la grandeza del Señor. ¿Hay alguien aquí zarandeado? Un montón. Ah, la zaranda. Ay. Media iglesia zarandeada. Hay pruebas, dificultades. Bueno, no vamos a orar para que se resuelva tu problema. ¿Cómo puede ser? Vine a eso. Vine a que ores por mí. Pero no, vamos a orar para que tu fe no caiga. Hoy la oración va a ser distinta. Por algo está la zaranda. Por algo, pero no te hagas problema. Nuestro Dios es grande. Vas a salir, te vas a levantar. Su propósito se lleva a cabo. ¡Aleluya! Su propósito se lleva a cabo. Ah, bueno, pero el zarandeado soy yo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Es la palabra del Señor. Que se termine esta zaranda, no tengo idea cuándo se termina. Lo que sí sé que cuando se termine tu fe va a seguir intacta. Y Dios va a seguir usando tu vida y lo que es más importante, el propósito para el que estás aquí en la tierra se va a llevar a cabo en tu vida. Y eso es una gran victoria para un cristiano. Eso es una gran bendición. Aleluya. Vamos a una historia bíblica que todos conocen. Está en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Amén. Una historia que la hemos compartido muchas veces, pero vamos a ver lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y cómo Él nos habla y nos dice que Él es grande. Y Él quiere que experimentemos cosas grandes. Dice Juan capítulo 11, leemos del 1 al 3. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Amén. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Amén. Vamos al otro versículo. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Pasamos al otro versículo. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Y vamos a verlo. Seguimos. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Cuando ya estaba ahí, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Promesa del Señor.
Promesa del Señor. Gloria a Dios. Vemos la secuencia, ¿no?, de esto que sucedió. Lázaro estaba enfermo en Betania. Imagínate, Betania, de donde estaba Jesús, era como de acá a Batán, 9 kilómetros. Las hermanas le mandan a decir: Lázaro está enfermo, tu amigo está enfermo. Una familia muy rendida al Señor, seguidores de Cristo. Y es como si alguien de aquí de la iglesia, compañero de muchos años, se enferma y nos manda a decir aquí a la iglesia, nosotros los pastores, los líderes: mirá, fulano está enfermo, ¿no podés ir a orar por él? Y Jesús no va. Al amigo, al que siempre iba a comer los fines de semana, no fue, se quedó. Y medio eso no causó una buena sensación. Lo mismo me pasaría aquí si no vamos a orar por alguien, compañero de años, y no fue. Y los discípulos medio decían: ¿cómo que no va? Bueno, ni hablar la familia, las hermanas, ahora vamos a ver cuando llega, qué lástima, le dicen así: si hubieses venido antes, Jesús, esa indirecta, si hubiese orado, Pero bueno, ¿por qué? Porque había un plan de Dios. Él quería dejar una enseñanza a sus discípulos, a esa familia, a toda la ciudad, que Dios es grande. Dios es grande. Por eso me detengo y vamos a seguir compartiendo la palabra, porque suceden situaciones en nuestras vidas que uno se pregunta: ¿por qué pasa eso? Y mucho en los creyentes suceden cosas que uno no entiende el por qué, que no tienen una explicación lógica. ¿Amén? No tienen una explicación, uno lo trata de encontrar, y no tienen tampoco una explicación ética. Porque en este caso acá, si nos quedamos con este texto de la Biblia, Jesús un poco que le falló a Lázaro. ¿Cómo no lo fue a visitar cuando estaba enfermo? ¿Cómo no fue a orar por él? ¿Por qué? Porque lo vemos desde el lado humano. En cambio, Jesús lo veía desde el lado divino. ¿Por qué? Porque Él dice: esto no es para muerte. Está enfermo, pero no va a terminar en muerte. Está enfermo, pero no va a terminar en muerte. Le dice a sus discípulos, y al rato se muere. Entonces los discípulos descolocados ya empezaron a decir: este es un falso profeta. No la vio esta vez, no entendió. ¿Por qué? Porque no podían, lo veían desde el lado terrenal, ni hablar su familia. ¿Cómo no vino a orar? ¿Cómo no? Porque lo veían todo del lado humano. Y es ahí nosotros, es donde tenemos que aprender, que tenemos al Señor en nuestro corazón, aprender a ver desde el lado divino las cosas. No es fácil, porque fíjate que los discípulos, fíjate que la familia de Lázaro habían visto muchos milagros del Señor. Estaban con el Señor y no lo podían entender. Quiere decir que Dios también nos entiende, sabe de nuestra humanidad. Y sabe que tenemos esa lucha constante. Pero, queridos hermanos, es un desafío de Dios para nuestras vidas. Dios es grande. Dios es grande. Y Dios quiere que le demos la gloria a Él. ¡Aleluya! Esta situación, esta historia, Dios la permitió para que todos los que rodeaban al Señor entendieran que Dios es grande. Porque Jesús mismo lo dice: esto sucede para que ustedes lo vean. Es buena esta situación. Terrible, una situación de muerte. Terrible, una situación que no lo podían entender, no tenían explicación. ¿Por qué? Porque hasta ahora ellos habían visto todas las sanidades que Jesús hacía. Y Jesús le dice: esto es bueno, esta situación es buena porque les va a dejar una enseñanza a todos. Todos van a creer por esto. Y es verdad, porque sus vidas comenzaron a ser transformadas. ¿Por qué? Porque el milagro había sido dentro del círculo de discipulado, dentro del círculo que durante años estaba con él. Ahí sucedió la resurrección. Por lo tanto, era un milagro poderoso. Había muchos testigos de lo que habían visto después de este milagro.
Y este milagro quedó hasta el día de hoy, se cuenta de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque marcó a toda la sociedad de ese tiempo, pero también es un milagro que trascendió totalmente. Jesús sabía de lo que iba a suceder, pero había que entenderlo. Por eso, queridos hermanos, cualquier situación complicada que suceda en nuestras vidas, cualquier situación aún de muerte, hay un propósito del Señor. Él es grande. Él es grande y Él se va a glorificar. Quizás con nuestra razón no lo podemos entender, pero Dios hace la obra porque Él es grande. Amén. Quiere decir que cuando nos enfrentamos a situaciones de esta naturaleza, uno tiene que aprender a declarar: Señor, tú eres grande. Solo espero un milagro. Y entonces Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos hermanos, para los hijos de Dios, para todos los que tenemos promesa, para todos los que estamos en sus manos, tenemos promesa de vida eterna. Hay promesa de vida eterna. Aunque estés muerto, vas a vivir. Aleluya. La muerte está vencida para los hijos de Dios. Promesa de resurrección. Y sigue la palabra, ¿no? Y algunos de ellos dijeron, y acá vienen los opinólogos, los que juzgan y los que son funcionarios, como en el caso del liceo. El funcionario, ¿qué hace? Opina. Y uno se va a enfrentar muchas veces para tratar de derribar nuestra fe, gente que opina y no sabe la situación. Porque no ve como Dios, ve desde el lado humano. ¿Y qué decían? ¿No podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Por qué? Porque buscaban una explicación lógica, desde el lado humanista. Como nos puede pasar a todos nosotros que tratamos de encontrarle la vuelta desde el humanismo. Pero si queremos ver a Dios hacer cosas grandes, tenemos que aprender a experimentar y entender que Dios hace las cosas como Él quiere. Amén. Solamente estar abiertos y decir: Señor, todo está en tus manos, porque eres grande. Todo está en tus manos, porque eres grande. Aleluya. Aleluya. La grandeza del Señor. Vamos a la otra palabra. Y entonces, ¿qué dijo? Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta era también, trataba de razonar todo. Marta es la misma que cuando Jesús los va a visitar, era la misma que estaba enojada porque María no hacía nada. Y Marta era la que cocinó, lavó los platos, limpió la cocina, preparó todo. Y María se puso a hablar a los pies de Jesús, ¿no? Y entonces también, ¿por qué? Porque demasiado razonamiento. Ese razonamiento que dice: si no hago yo las cosas, no las hace nadie. Cuidado con esa forma de pensar. Si, por ejemplo, en tu economía declarás, sos de declarar, de decir: si yo no trabajo, no como, acordate que sos un hijo de Dios. Y que no sea cosa que un día no tenés fuerzas para trabajar y Dios te dice: igual vas a comer, yo te voy a sustentar. Amén. No estés cimentado en tus fuerzas, sino en Dios. Gloria a Dios. Y entonces en esa situación Jesús le tuvo que decir: mira, María se quedó con la mejor parte. Se quedó acá charlando, recibiendo las bendiciones. Y lo que estás haciendo es muy importante. Gracias por el agasajo, por la comida, por los saladitos que hiciste, por los canapés, por cómo lo serviste. Pero en realidad, si no lo hacías vos, alguien lo íbamos a hacer entre todos. Pero te estás perdiendo la parte de estar compartiendo conmigo un buen momento. Es más, Marta estaba que volaba, así que no le entraba una bendición, nada, no le entraba una promesa. ¿Por qué? Porque estaba rayada.
Bueno, a esta misma Marta ahora le sucede esto, ¿no? También todavía seguía demasiado humanismo y entonces viene la razón. Viene la razón y ¿qué le dice? Algo razonable. Le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, dice, Señor, hace 4 días que murió. 4 días. Podría haber venido un poco antes. Pero dice, hace 4 días, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, amén. Ahí es donde está nuestra lucha para ver la manifestación de Dios. Nuestra lucha. Siempre viene la razón y uno tiene que romper esa barrera. El razonamiento, cuando Dios te dice, quita la piedra. Cuando viene el razonamiento, tiene que prevalecer la orden de Dios. Amén. Es importante, todos sabemos que razonamos, porque Dios nos hizo así. Pero ante el razonamiento, ante lo que Dios dice, tiene que prevalecer lo que Dios dice. Las promesas tienen que prevalecer ante lo que uno piensa. Amén. Si Dios te dice, quita la piedra, no importa si hace 2, 3, 5, 10 días, quita la piedra. Y entonces le dice, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Es cuestión de creer. Créele a Dios porque Él es grande. Créele a Dios porque Él es grande. Querida iglesia, ¡aleluya! Créele a Dios. Créele a Dios, siempre. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que tenía que pasar para que suceda este milagro? ¿Qué es lo que Jesús solamente pidió? Corre la piedra. La piedra. El problema para perdernos la oportunidad de ver la manifestación de su grandeza en nuestras vidas es no correr piedras. De alguna manera uno se tiene que convertir en un buen corredor de piedras. El obstáculo. Y creo realmente que el obstáculo no era tanto la piedra, sino que era la idea de correr la piedra. Esa era la fortaleza, que la manifestó Marta. Marta, el problema era, la piedra va a salir olor, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque enseguida viene nuestra razón. Y Dios te dice, no, yo hago la obra. Si Dios te dice, corre la piedra, corre la piedra. Pero uno corre el riesgo en un momento en donde Dios se quiere glorificar, en que uno enseguida se enfoque con el razonamiento y ahí está el obstáculo. Porque enseguida la gente se enfocó, la piedra, el olor, imposible que suceda algo. Y Dios dice, mírenme a mí, mírenme, van a ver la gloria de Dios, van a ver la manifestación de poder, van a ver mi grandeza. Por eso, para ver la grandeza de Dios, tenés que correr la piedra que tenés en tu vida. La piedra delante de la tumba puede ser algo en que no crees, un sueño que se creó una fortaleza. Es evidente que las piedras eran un problema para ver la manifestación de Dios. Y me voy a, esto no lo vamos a leer, pero piense en Marcos capítulo 16. Jesús ya había muerto. El domingo pasado celebramos la Pascua, la tumba estaba vacía. La tumba está vacía, la tumba está abierta, gloria a Dios. Pero saben, un momento antes, el domingo a la mañana, muy temprano, se habían levantado 3 mujeres y habían ido al supermercado, compraron las especies y iban a ungir el cuerpo del Señor. Y también tenían el mismo problema que Marta ante la orden de Jesús. Iban hablando con la bolsa de especies aromáticas, dice Marcos capítulo 16, ¿y saben cuál era el tema de conversación? ¿Cómo hacemos para correr la piedra? ¿Cómo hacemos para correr la piedra? Claro, querían entrar a la tumba, ungir el cuerpo del Señor, pero se preguntaban, seguramente la piedra era muy pesada, ¿cómo vamos a hacer para correr la piedra? Y cuando llegaron, la piedra estaba corrida. Y dice que, ¿qué pasó? Se sorprendieron y entraron y se encontraron un varón, un ángel, y le dice, ¿qué están buscando? Hermanos, es normal, como somos humanos y estamos trabajando para
ser parte de la naturaleza divina, ¿verdad? Y eso nos va a llevar muchas veces a ver la grandeza del Señor. Es verdad que siempre nos vamos a encontrar con piedras que las vamos a tener que correr. Pero si por alguna razón te cuesta correr la piedra, pedile al Señor. Porque me voy a estas 3 mujeres que cuando llegaron, el que había corrido la piedra era un ángel del Señor. Amén. Lo importante, gloria a Dios. Gloria a Dios. No te enfoques en las piedras. No te enfoques en el obstáculo. No te enfoques en el problema. No mires tanto la situación terrenal. Porque eso nos hace perder y no nos deja ver la grandeza del Señor. Amén. No te deja ver lo grande que es el Señor y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, si hay alguna piedra en tu vida, esforzate por correrla. Y le pedís a Dios, si no se corre, decirle, Señor, correla vos. Que tu ángel la corra. Como lo hizo con María Magdalena, con Marta y con Salomé. Bueno, ahí, que el Señor la corra también. Pero que puedas ver el milagro, que puedas ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver cosas grandes porque Él es grande. Vamos a ver cosas grandes porque Él es grande. ¡Aleluya! Bien fuerte para la grandeza de Dios. Él es grande, Él es grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quita la piedra que está en tu mente, quítala. No sé cuál es tu imposibilidad, pero el Señor te dice, correla porque ahí está el milagro. Correla, es una lucha interior que todos la enfrentamos. Y hay una realidad, a veces hasta tenemos cierta caída en nuestra forma de pensar. Porque acá vemos hombres y mujeres de mucho tiempo que estuvieron con el Señor, que también se enfrentaron a piedras que tuvieron que correr. Y no importa el tiempo que tengas en el Señor, seguramente ante un conflicto, ante un problema, ante una tumba, para que puedas ver la manifestación de Dios, quizás está la piedra y se tiene que correr. Lo que te dice el Señor en esta mañana, que la corras. Y si no podés correrla, deja que el Señor lo haga, que Él haga la obra. Él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo, amén. Pero lo importante es que te rindas a sus pies para que Él haga cosas grandes, porque para eso estamos llamados, amén. Que nuestra mente se extienda y esperemos grandes cosas de parte de Dios. Tener grandes sueños, grandes proyectos, esperar cosas grandes de parte de Él. No permitas que tu mente, por causa de la razón, quede limitada y no tengas grandes sueños y esperes grandes cosas de Él, porque Él hace cosas grandes. Él hace cosas grandes, amén. Y Él va a hacer cosas grandes en tu vida. ¡Aleluya! Sí, Señor. Vamos a hacer una declaración de fe en esta mañana. Vamos a declarar lo que Dios quiere hacer. Gloria, que sea una declaración hecha con fe, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. Como centro cristiano, hoy declaramos que el Dios grande que respondió a Elías, restauró a Job y resucitó a Lázaro de entre los muertos, es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Quitamos la piedra de nuestras vidas y nos preparamos para ver la manifestación de su gloria. Amén y amén. Sí, Señor. Vamos a ver la manifestación de su gloria. Sí, Señor.